Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y aprovechando que todos los mercados ahora mismo continúan cayendo y que las principales acciones, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa, continúan retrocediendo en términos de precios. Aprovechando esto, creo que cuando los mercados caen, cuando hay crisis, cuando las cosas realmente no va bien, estoy completamente convencido de que esos momentos de crisis son o los deberíamos utilizar como un laboratorio para comprender mejor cómo funcionan los mercados. Y a través de esa comprensión, llegar al punto de tomar o de poder tomar mejores decisiones de inversión o mejores decisiones de trading según sean nuestras preferencias. En ese sentido, hoy quiero comentar con ustedes una pregunta. Quiero comentar con ustedes la respuesta a una pregunta que alguien nos hizo hace algunos días, en el sentido de, Angelo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las variables que más influyen en los movimientos de los activos en los mercados? Yo a esta persona le di una respuesta pues directa, se la di a él, pero creo que esa respuesta es tan interesante que merece la pena comentarla con todos ustedes porque creo que a todos, a mí también, nos ayuda a recordar cuáles son los drivers principales que mueven hacia arriba o hacia abajo los precios en los mercados. El primer driver, creo que es el principal, es el factor psicológico. Uno lo que aprende con los años es que los mercados, cuando caen, cuando nadie compra, cuando los precios están en tendencia bajista, esta tendencia bajista necesariamente no ocurre porque falte dinero o porque no haya dinero, sino que la tendencia bajista ocurre sencillamente porque los mercados, los agentes económicos, los traders, los operadores bursátiles están en pánico. No es que les falte dinero, sino que psicológicamente no se sienten cómodos invirtiendo en un determinado momento del tiempo. El miedo o el pánico son una emoción. Creo sinceramente que el mayor driver para los mercados son las emociones. Pánico para mercados bajistas y euforia para mercados alcistas. El pánico implica que la gente vende y al mismo tiempo que los inversionistas no compran, no porque les falte dinero, sino porque esta emoción de pánico es muy poderosa y es mucho más influyente que el factor dinero. Igual cuando estamos en mercados alcistas, esta emoción tan poderosa que se llama euforia, es mucho más influyente que factores que atienden a la racionalidad. Y es por esta euforia que los activos llegan a valer muchísimo más de lo que verdaderamente valen, porque esa emoción es más poderosa que la racionalidad. Al mismo tiempo que la emoción del pánico es más poderosa que el factor dinero. Entonces, los factores psicológicos, desde mi punto de vista, son los más importantes. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el factor más importante en orden de importancia es el dinero. Lógicamente, sin dinero no podemos invertir. Lógicamente, cuando la financiación, cuando el apalancamiento se vuelve costoso porque suben los tipos de interés, entonces llega un punto en que no merece la pena apalancarse o tomar dinero prestado para asumir riesgos, porque la relación riesgo-beneficio ya no compensa, el beneficio potencial ya no compensa el riesgo real y cierto que se está asumiendo. Es en este segundo punto que el día de hoy me quiero enfocar, en el factor liquidez, en el factor dinero, porque creo que es el que mejor encaja ahora mismo desde el punto de vista de los escenarios macroeconómicos que en este momento los mercados están descontando. Entonces, para que vayamos en el camino de entender cuál es la verdadera importancia que tiene el dinero para los mercados, me voy a apoyar en las siguientes imágenes y las voy a explicar una por una para que todos tengamos la oportunidad de comprender esto como es de importante
y cómo a partir de ahora todos debemos estar siempre muy atentos a los factores de liquidez que entenderemos afectan de manera importante al comportamiento de los mercados, ya sea hacia arriba o hacia abajo. A largo plazo, los precios se moverán en la dirección de los fundamentales de los negocios. A corto plazo, las variables más importantes serán, en su orden, factor psicológico y factor dinero. Hoy nos vamos a enfocar en el factor dinero. Antes de comenzar, y esto para responder a preguntas que algunos de ustedes nos han realizado a través de las redes sociales y también por correo electrónico. Esta base de datos con 340 valores de acciones de altísima calidad fundamental que remuneran con dividendos, esto es gratis. Nosotros no cobramos por esto. Esto es gratis. ¿Por qué lo ofrecemos gratis? Porque creemos que muchas de estas empresas son desconocidas para el gran público y muchas de estas empresas son buenísimas. Observen que en esta tabla de Excel tenemos acciones americanas, acciones europeas, acciones inglesas y acciones canadienses. Merecen la pena que todos las analicemos y las estudiemos. Pero no solo eso, observen lo siguiente. Nosotros también ofrecemos, y ustedes lo pueden solicitar gratis, esta base de datos en la que no solamente tienen los datos de los dividendos, sino que nosotros utilizamos los datos de dividendos para elaborar estos gráficos. Estos gráficos se refrescan o se actualizan de manera automática porque estas páginas, este Excel está linkeado a sitios de Internet que alimentan los cambios en los precios. Entonces, ¿para qué nos sirven estos gráficos? ¿Para qué nosotros utilizamos en Invertir Aprendiendo estos gráficos? Para identificar oportunidades de inversión en términos de acciones con dividendo. Desde el punto de vista y utilizando la estrategia desarrollada por Geraldine Weiss, que aquí está el nombre, nosotros identificaremos oportunidades cuando los precios se muevan cerca o por debajo de esta línea azul. Allí los precios, o mejor aún, la rentabilidad por dividendo de las acciones estará en máximos históricos y por lo tanto será una oportunidad de inversión. Y cuando se mueva por los lados de esta línea roja, estará sobrevalorada y la deberemos pasar por alto o no será un buen momento o un buen timing para invertir. Las dos plantillas de Excel son completamente gratuitas y lo único que necesitas es escribir un correo electrónico a info@experian.es solicitándolas nada más y nosotros te daremos las instrucciones para que las obtengas. Entonces, vámonos al análisis que quiero hacer con ustedes. La primera gráfica que quiero que analicemos es esta gráfica que está de color blanco que muestra la liquidez global en comparación con el índice Standard Poor's 500. La liquidez global lo que intenta mostrar es el acceso a la liquidez, la rapidez con la que el dinero se mueve en la economía y el acceso que tiene a la liquidez, que tienen a la liquidez los distintos agentes económicos, inversionistas, traders, operadores bursátiles, instituciones financieras, gobiernos. Entre mayor sea la liquidez, el volumen de liquidez que se mueve en la economía y en los mercados, esto observen que tiene una correlación directa con la tendencia de los mercados. De hecho, observen que es a partir de que la Reserva Federal comienza a implementar el tapering, que es esta política monetaria restrictiva, es a partir de que se comienza a implementar el tapering que los mercados comienzan a caer. Pero observen que la liquidez está de color blanco, pero los mercados que están de color amarillo comienzan a caer antes de que comience a caer la liquidez. Yo creo que aquí los mercados anticiparon bastante bien el momento en el cual la liquidez o el dinero disponible se empezaría a poner escaso producto del tapering implementado por la Reserva Federal. Se comienza a secar la liquidez del mercado y los precios comienzan a caer.
sencillamente porque los tipos de interés comienzan a subir y la relación riesgo-beneficio ya no compensa, además de el mercado estar ofreciendo valoraciones exageradas, además de que directamente el mercado ya no te ofrece dinero tan barato y tan fácil como lo ofrecía antes. Entonces, este gráfico es bien diciente y es bien interesante. Siempre que la liquidez vaya hacia arriba, los mercados irán hacia arriba y viceversa. Pero ahora observemos el siguiente gráfico, porque observen que este me trae datos desde el año 2020. Observen que aparece el COVID y los mercados caen fuertemente a principios de 2020. A partir de allí, todos los bancos centrales implementan programas cuantitativos para su política monetaria, que es inyectar dinero en la economía a través de la compra de activos en los mercados. Y a partir de ese momento, cuando esta política monetaria expansiva era clara, a partir de ese momento las bolsas comienzan a repuntar hasta ahora que comienzan a caer porque opera la lógica inversa. Pero observen que esto viene con datos del año 2020. Ahora vamos a ver un gráfico desde el año 2006 porque podría ser que estamos ante una coincidencia. Observen que aquí tenemos una fuerte correlación desde el año 2006, es decir, tenemos 16 años de data para ver esta correlación en la que los mercados se mueven hacia arriba si la liquidez es lo suficientemente sólida. Observen que la liquidez se comienza a secar entre 2017 y 2018. Si ustedes están desde aquella época en bolsa, se recordarán que, o recordarán mejor, que en 2018 los mercados nos ofrecieron un retroceso bien, pero bien importante. De hecho, aquí se observa, pero después esta reducción en la liquidez se revirtió cuando apareció el COVID a principios del año 2020. Aumenta nuevamente la liquidez y los mercados nuevamente se comienzan a ofrecernos un desempeño que se puede denominar como espectacular. Igual aquí, alta correlación entre la liquidez y los mercados. Aquí en el año 2008 la liquidez estuvo muy fuerte, pero los mercados comenzaron a caer antes de que la liquidez se comenzara a secar, que fue, por ejemplo, cuando quebró especialmente Lehman Brothers en septiembre del año 2008, pero los mercados comenzaron a caer mucho antes de que quebrara Lehman Brothers, porque las expectativas ya comenzaban a ser muy, muy, muy negativas. Entonces, allí ya tenemos dos casos, ya tenemos varias situaciones en las que la liquidez está fuertemente correlacionada con el comportamiento de los mercados. Lo que ahora mismo estamos viendo es el balance de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué es el balance? La cantidad de activos que están en poder del Banco Central de los Estados Unidos. Observen que a lo largo de los últimos años, especialmente desde el año 2008, el balance de la Reserva Federal se comenzó a inflar. Esto ocurrió después de que quebró Lehman Brothers, se quebraron otros bancos hipotecarios en los Estados Unidos. Lo que hizo la Reserva Federal fue imprimir dinero y con este dinero comprar bonos del gobierno y comprar activos como bonos hipotecarios, acciones y bonos corporativos, con el objetivo de poner una red de seguridad que impidiese que el precio de los activos siguiera cayendo y de esta forma evitar la quiebra, por ejemplo, de instituciones financieras. Observen que este aumento en el tamaño del balance de la Reserva Federal ocurrió hasta principios del año 2015. A partir de allí se ralentiza y comienza a ocurrir el tapering. Si aquí aumentó porque se imprimió dinero para comprar activos en bolsa, aquí a partir del año 2017 y hasta el año 2018, lo que se hizo fue la operación contraria, vender parte de esos activos y con la venta, lógico, reciben dinero y ese dinero lo sacan del sistema. Es una política monetaria contractiva porque la economía americana en el año 2017, que es justo aquí, ya comenzaba a mostrarse recalentada. Entonces, el balance de la Reserva Federal se comienza a contraer, el efectivo, el dinero, se comienza a retirar de la economía.
pero aparece el COVID-19 justo aquí y observen cómo se dispara el balance. Se dice que entre el año 2020 y 2022 se imprimieron básicamente el 40% de todos los dólares que se han impreso a lo largo de la historia. Recordemos que el dólar estadounidense tiene 200 años. En apenas 2 años se imprimieron el 40% de todos los dólares que se han impreso a lo largo de 200 años. Y observen que el balance se continuó ampliando desde el año 2020 hasta el año 2022. Pero quiero que se fijen justo aquí. Vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes observen lo que está ocurriendo al final de este periodo que estamos analizando, que es ahora mismo. Lo que está pasando con el balance de la Reserva Federal es que la Reserva Federal está implementando el tapering. ¿Qué quiere decir esto? Que está reduciendo otra vez el balance, tal como comenzó a ocurrir entre el año 2017 y 2018. Es una política monetaria contractiva. Venden activos, por eso se reduce el balance, recogen dinero, secan los mercados, secan a la economía y de esta manera intentan inducir una recesión para controlar a la inflación. Esto lo hemos comentado ya en varios videos. Pero esto que está ocurriendo con la Reserva Federal Americana no solamente está ocurriendo en los Estados Unidos, sino que también está ocurriendo en otros lugares del mundo. Pero antes de eso, quiero que analicemos este otro gráfico que nos muestra el comportamiento del balance de la Reserva Federal, pero comparándolo con el desempeño de los mercados. Observen que el balance de la Reserva Federal, y aquí le voy a cambiar de color para que se distinga mejor, el balance comienza a caer en el año 2017 y observen que a medida que el dinero se retiraba de la economía y de los mercados comenzaron a caer. Y los mercados solamente se comenzaron a recuperar cuando el balance comenzó a subir. Allí, cuando el balance, es decir, cuando se comenzó otra vez a imprimir dinero y a comprar activos en bolsa, entonces allí la bolsa comenzó otra vez a subir. ¿Cuándo volvió a caer la bolsa? Cuando apareció el COVID, ¿cierto? Que está aquí, el Standard Poor's 500 está de color azul. Cuando apareció el COVID, se volvió a desplomar la bolsa, pero inmediatamente la política monetaria se disparó y provocó el rally del cual todos nos hemos beneficiado durante los últimos 2 años. Pero como ya lo dijimos, ahora mismo estamos en la operación inversa, donde el balance comienza a caer, se comienzan a secar los mercados y ocurre esto. Lo que yo les quiero decir con esto es que la explicación principal ahora mismo para que caigan los mercados es que los mercados se están secando, cada vez se encarece más el crédito, suben los tipos de interés y cada vez hay más dinero para tomar prestado. Pero eso que está ocurriendo con el balance de la Reserva Federal, que ha ocurrido desde la quiebra de Lehman Brothers, subiendo el balance y después ahora contrayendo el balance, ahora que tenemos inflación, eso no solamente ocurre en los Estados Unidos, sino que también ocurre con el balance del Banco Central Europeo. Observen a partir de la crisis de deuda soberana del año 2012, el balance del Banco Central Europeo se comienza a inflar. Imprimen dinero y compraban especialmente bonos soberanos, bonos emitidos por los gobiernos europeos para evitar la bancarrota de estos gobiernos. Pero aparece el COVID y otra vez el balance se dispara, pero de una manera mucho más agresiva. Imprimir dinero y mucho dinero. Hemos tenido muchísimo dinero para invertir a bajos tipos de interés. Pero ahora observen lo que está ocurriendo. Exactamente lo mismo que está ocurriendo con el balance de la Reserva Federal. Ahora mismo el balance del Banco Central Europeo se comienza a contraer. Casi no se nota, pero aquí hay una contracción, sino que el Banco Central Europeo es mucho más tibio que la Reserva Federal. El problema de Europa es que especialmente los países del sur de Europa están muy endeudados y a medida que suben los tipos de interés, la deuda soberana de países como Italia, España, Portugal o Grecia
se comienza a volver insostenible y si los tipos de interés en Europa suben demasiado, estos países podrían entrar en bancarrota y necesitarían un rescate financiero. Por eso es que el Banco Central Europeo es menos agresivo que la Reserva Federal Americana. Más gráficos. Esto que ustedes están viendo aquí es la capitalización de mercado de los mercados globales. Tendencia claramente bajista desde finales del año 2021. Aquí, sin lugar a dudas, el gran actor principal, el gran driver principal, el gran catalizador para esta caída de los mercados ha sido el retiro de los estímulos monetarios de parte de los bancos centrales. Más gráficos para ir en esta misma dirección, porque no solamente los mercados de acciones caen, sino que también caen los mercados de bonos globales. Ustedes como inversionistas tienen que saber que no solamente podemos invertir en acciones, también se puede invertir en bonos. Los bonos se negocian en mercados primarios cuando se compran a los emisores justo en el momento de la emisión. Esos son mercados primarios. Y ya cuando salen estos bonos en los mercados primarios y sus tenedores los comienzan a negociar en los mercados financieros, a esa negociación se le denomina mercados secundarios, que es como el mercado del usado. Todas las acciones que nosotros compramos han pasado primero por una oferta pública inicial, que es cuando se emiten al principio las acciones. Pero cuando tú ya las compras en la oferta pública inicial y después vas y las vendes en bolsa, eso es mercado secundario, es el mercado de segunda mano. Es donde todos compramos y vendemos acciones. Es lo mismo para los bonos. Lo que ocurre con el mercado secundario, en el mercado de bonos, es que tú ya no compras al valor, ya no compras los bonos al 100% de su precio y tampoco necesariamente los vas a vender al 100% de su precio. Los bonos se negocian en bolsa en términos de precio y por lo tanto pueden ocasionar pérdidas o ganancias igual que las acciones. Los bonos han sido uno o fueron al lado de las acciones uno de los grandes ganadores durante los últimos años, beneficiándose de el dinero abundante y barato. Pero ahora que el dinero comienza a ser escaso y los tipos de interés comienzan a ser altos, el precio de los bonos comienza a caer y caerá probablemente muchísimo más. Yo lo que sugiero es estar atentos a los mercados de bonos y si somos inversionistas particulares, estar atentos a fondos de inversión que tengan como enfoque la renta fija, pero especialmente de alta calidad. El mercado de bonos incluso ha caído mucho más en términos de precio que los mercados de acciones. Vamos con más datos. Recordemos que los datos matan relato y no hay nada que enseñe más que los datos y los gráficos. Esto que estamos viendo aquí es una comparación entre el M2, que es el efectivo y los equivalentes de efectivo, en comparación con el índice Standard Poor's 500. Observen cómo el M2 comienza a caer mucho antes, el M2 está de color azul, el M2 comienza a caer mucho antes de que comiencen a caer los mercados. El M2, el dinero comienza a ser escaso. Los inversionistas movidos por la euforia siguen comprando, a pesar de que el dinero empieza a ser escaso. Cuando se hace evidente que el dinero se vuelve escaso, entonces prácticamente desaparecen los compradores y los precios se desploman, que es lo que ha ocurrido siguiendo la estela de la caída que ha tenido el M2, que es el dinero y los equivalentes, es el efectivo y los equivalentes de efectivo. Más gráficos para que esto quede lo suficientemente claro. Esto es una comparación entre el índice Standard Poor's 500 que está de color blanco, y es lo que yo estoy marcando aquí con esta tendencia bajista, y el rendimiento de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos con vencimiento en 10 años. Observen cómo a medida que sube el rendimiento de los bonos, cae el precio de las acciones.
pero es precisamente también el aumento en la rentabilidad de los bonos, es decir, la tasa de descuento, la tasa de negociación en los mercados de bonos, a medida que aumenta esa tasa de descuento, se reduce el precio de las acciones, pero también se reduce el precio de los bonos. Es decir, existe una relación inversa entre los tipos de interés y el precio de los activos. Esto es muy importante. Esto, como todo en bolsa, se repite, por eso hago tanto énfasis, porque esto volverá a ocurrir, como volverá a ocurrir en sentido inverso yo creo que dentro de muy poco. Vámonos con más gráficos para que esto quede lo suficientemente claro. Aquí tenemos, pero ¿a qué nos lleva, por ejemplo, el dinero abundante y barato, estas emisiones grandísimas de dinero que han aumentado los balances de los bancos centrales y han llevado a niveles de prácticamente cero los tipos de interés? Lo que ocurre son situaciones como como la que estamos observando ahora mismo, en este caso, utilizando como ejemplo el mercado alemán. Observen que lo que estamos observando aquí debajo es el valor en libros del índice DAX alemán, que es el índice bursátil más importante en Europa. Y se está comparando con el índice DAX, es decir, este es el índice, pero su capitalización bursátil, este que está aquí de color amarillo, y este de aquí abajo es el valor en libros. ¿Qué es lo que ocurre con el dinero? El dinero, su abundancia y unos tipos de interés excesivamente bajos por un largo periodo de tiempo, el dinero abundante induce a los agentes a realizar compras tontas. ¿Qué quiere decir una compra tonta? Pagar por los activos un precio superior a lo que realmente vale. Eso es una compra tonta. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante todos estos años? Que el precio de los activos se ha movido en niveles muy superiores a su valor en libros, que podría ser o podríamos utilizar como un proxy de su valor fundamental. Todo esto que se observa aquí de diferencial, todo esto que podríamos denominar como un spread, es provocado por la abundancia de dinero que induce a realizar compras tontas. Ahora, ¿qué es lo interesante? Observen que las oportunidades de inversión ocurren cuando el precio de mercado se acerca al valor en libros. Cuando el precio de mercado se acerca al valor en libros. Aquí, ¿qué tendría que ocurrir? Que los precios se tienen que acercar más al valor en libros. Por lo menos eso es lo que nos dice la historia. Esto que yo les acabo de decir es una pepita de oro y esto solamente se aprende con sangre y con los años. Miren que se les está entregando muchísimo valor. Y el último gráfico que quiero comentar es este porque también tiene que ver con las compras tontas. Este gráfico me muestra el vertiginoso aumento de compañías que se consideran zombies en los Estados Unidos. ¿Qué se consideran compañías zombies? Compañías que no generan beneficios, compañías que tienen un modelo de negocio disfuncional, compañías que no deberían existir y que la única razón por la que existen es porque hay muchísimo dinero abundante y barato que induce a los inversionistas a errores en la selección de activos o en la selección de valores. Las empresas zombie están en máximos históricos y esto es debido principalmente a la gran cantidad de dinero que había hasta hace muy poco en los mercados y que en ese momento está disminuyendo, por lo cual las compañías zombies tienen que muy pronto comenzar. De hecho, este gráfico está desactualizado, pero yo creería que estas compañías zombies ya están cayendo, ya están desapareciendo, ya están muriendo, porque a medida que las personas desinvierten y estas empresas empiezan a ver cómo se les cierran las fuentes de financiación, pues sencillamente el mercado las va sacando de circulación. ¿Cuál es la moraleja aquí? Que siempre debemos invertir de manera racional, siempre debemos utilizar los datos para tomar decisiones. Cuando invertimos o tomamos decisiones basándonos en las emociones o basándonos en los rumores o basándonos en las noticias, esas decisiones que son emocionales nos inducen a cometer errores de criterio, a pagar, ¿qué es un error de criterio? Pagar por los activos
un precio muy superior a lo que verdaderamente valen. Y allí es donde cometemos estos errores en la selección de activos que finalmente se pagan muy, pero muy caro. Ustedes saben que nosotros tenemos preferencia por invertir en activos de la máxima calidad. ¿Qué son activos de la máxima calidad? Son activos como estos. Son compañías que tienen productos y servicios que se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Son los productos que todos consumimos y muchas de estas empresas son de la más alta calidad, pero son acciones tipo growth o acciones tecnológicas, pero también muchas de estas acciones, como las que estoy señalando, son compañías de dividendos, de dividendos crecientes y sostenibles. Nosotros basamos toda nuestra estrategia de inversión en activos de calidad o en negocios de calidad, pero seleccionamos la calidad por factores de calidad que incluimos dentro de nuestra estrategia de selección de activos, pero solamente compramos la calidad cuando cotiza con descuento. La manera en la cual nosotros intentamos estar atentos a todas estas oportunidades es a través de alertas de precio. Y por ejemplo, nosotros utilizamos esta plantilla de Excel que es alimentada por datos que provienen de otros sitios de Internet y que lo van actualizando. Y a esto le hemos agregado un algoritmo. Y este algoritmo, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene este algoritmo son las instrucciones con aquellos escenarios en los que nosotros deseamos invertir. Entonces, cuando alguno de estos criterios que utilizamos para construir el algoritmo, cuando alguno de estos criterios aparece sobre alguno de estos valores, que son más de 400 valores entre acciones americanas, canadienses y europeas, cuando alguno de estos criterios se presenta, entonces el algoritmo nos envía una alerta de precio a nuestro correo electrónico y después de recibir esa alerta de precio en nuestro correo electrónico, nosotros analizamos lo que está ocurriendo, analizamos el gráfico, analizamos las noticias, analizamos los fundamentales. Tenemos la alerta de precio porque nos ahorra muchísimo trabajo. No podemos hacer cobertura a 400 valores todo el día, todos los días. Es imposible. Pero cuando salta la alerta de precio, esto nos permite enfocarnos en un único valor o en dos o en tres que pueden saltar diariamente. Cuando llegan las alertas o las señales de precio, lo que hacemos es revisar el gráfico de ese valor, analizamos los fundamentales y las noticias, y si esto tiene sentido para nosotros, si comprendemos los riesgos y además este valor es algo con lo que nos sentimos cómodos y es coherente con nuestro perfil de riesgo, entonces podría ser que tomemos una decisión de inversión. Esa es la manera en la cual nosotros operamos. Si te gustaría recibir estas alertas de precio, aquí debajo te dejo un link para que te comuniques con nosotros y te enviaremos las instrucciones para que te puedas beneficiar de esto. Las alertas de precio no son ideas o consejos de inversión. Sencillamente son criterios de selección de activos que cuando se presentan nos permiten enfocarnos en un activo, filtrar la información y a partir de allí enfocarnos para hacer un análisis mucho más interesante y solamente será producto de este análisis que tomaremos una decisión de compra o de venta según sea el caso. Y por ejemplo, entre los criterios que utilizamos para invertir, está, por ejemplo, cuando alguno de estos activos nos ofrece un dividendo en máximos históricos. Aquí utilizamos la estrategia de inversión de Geraldine Weiss, o también utilizamos el criterio cuando alguno de estos activos se pone o se sitúa en sobreventa desde el punto de vista técnico utilizando el indicador RSI. Y este mismo indicador se utiliza para identificar precios extremos en los mercados Forex o mercados de divisas, incluyendo al Bitcoin. Si alguno de ustedes quiere recibir estas alertas de precio, comuníquense y les enviaremos las instrucciones para que las tengan a su disposición. Amigos, ¿qué tal les ha parecido este video? Si les ha gustado, dejarnos por favor un pulgar arriba, compartirlo en sus redes sociales y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima.